Bienvenidos y bienvenidas a Sin Frontera. Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. ¿Cómo les va? Hoy es 18 de agosto de 2023. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos, hace un rato. Creo, a ver, no dice la fecha, pero hace como un par de semanas el compañero José Omar Gutiérrez Sáenz nos obsequió un libro que es una auténtica joya, que yo no lo he visto en ninguna librería ni biblioteca. No sé si existe en alguna biblioteca, tal vez la del Banco Central, que es de las mejorcitas que hay en el país. Pero se trata del libro Sandino el Libertador de Gustavo Alemán Bolaños, que es uno de los, yo diría, he leído solo reseñas, algunos capítulos, y contiene un punto de vista, una mirada de mayor contenido humano sobre el Sandino, pero además tiene muchos datos históricos. Vamos a utilizarlo para comentárselo a ustedes, para trasladarles a ustedes algunos de los pasajes de ese libro, que es una verdadera joya. Y quiero reiterar mi agradecimiento al compañero José Omar Gutiérrez Sáenz por este extraordinario obsequio. Esto es una verdadera joya. Bueno, quiero saludar a varios cumpleañeros, empezando con Ligia Noguera, que no me avisó que estaba de cumpleaños el miércoles pasado. Hizo una gran borrachera, una barbaridad. Felicidades a Ligia. También estuvo de cumpleaños Benigna Mendiola. La compañera de Bernardino Díaz Ochoa, fue dirigente del Frente en los años 90, fundadora de los sindicatos de obreros agrícolas y de campesinos allá en el lado de Rancho Grande, principalmente lo que hoy es Rancho Grande, la Dalia en aquella época. En las montañas, las propias montañas, sufrió la represión. Y ahí sigue, Benigna, perdió a uno de sus hijos a manos de los somocitos en 2018, a Lenín, allá en Matagalpa. Y hoy creo que es el compañero de William Ramírez también, si mal no recuerdo. Comandante guerrillero William Ramírez, fallecido ya hace bastante tiempo. Noel Sánchez, el doctor Noel Sánchez. Felicidades, doctor. Y una entrañable amiga, una mujer extraordinaria. Cuánta falta hace Scarlett Cuadra Batters, hija de Manolo Cuadra. Y de quien hemos hablado varias veces estos días. Periodista, combatiente, dirigente de AMLAE, pero sobre todo una mujer extraordinaria, de una sola pieza, íntegra, consecuente hasta sus últimos instantes. Su último cumpleaños se lo celebraron en su casa. Ella estaba muy enferma. Llegó Mario Montenegro, que era gran amigo de Scarlett,
Ahí le estuvo poniendo su serenata. Y la Gloria Bacon bailando. Estaba la Connie, estaban sus hijos. Inolvidable Scarlett Cuadra y, por lo menos en lo personal, a mí me marcó muchísimo. Saludamos a Zimbabue y a Manolo, sus hijos, a Pedro y a todos sus amigos y amigas. Bien, ayer el Consejo Nacional de Universidades decretó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Después que un juzgado decretó el embargo y la incautación de los bienes inmuebles de todas las propiedades de lo que fue la Universidad Centroamericana, que era propiedad de los jesuitas en Nicaragua. Es una decisión valiente, justa, que corrige una verdadera anomalía que existía en el sistema de la educación superior por cosas que vamos a explicar, ¿verdad? Es importante los antecedentes, pero también es importante lo que estaba ocurriendo ahora. Son las dos cosas. No solo se trata de su papel protagónico en el golpe somocista en 2018, sino también que no solo no hubo corrección, rectificación ni autocrítica después de eso que hicieron, sino que además continuaron conspirando desde las instalaciones de esa universidad. Entonces eso es tan importante lo uno como lo otro. Y creo que debemos, reflexionar sobre causas y consecuencias. Recordemos que las universidades en todos los países del mundo son creadas por el Estado. O sea, vos no podés crear una universidad porque se te ocurrió. Debes tener una autorización del Estado. Y además, como universidad, te sometes a la autoridad del Estado. No solo se trata de crear una empresa privada y ya está, pues, a sacar reales. No funciona así, porque se trata de educación. Y el rector de la educación es el Estado de Nicaragua, no es la empresa privada, no es la Iglesia Católica, es el Estado de Nicaragua. Entonces es importante subrayar esto, ¿verdad? Y el nombre Casimiro Sotelo no es casual. Desde que me enteré de la decisión dije, aquí se va a llamar Casimiro, porque es que no hay otro nombre mejor puesto que el de Casimiro Sotelo. ¿Por qué? Porque Casimiro lo expulsan de la UCA por ser un dirigente estudiantil antisomocista, por eso lo expulsaron. Y hubo un movimiento, huelgas y todo, y no lo quisieron readmitir. Y Casimiro cae en combate poco después de haber sido expulsado, sin haber logrado sus compañeros en la UCA haber logrado su reincorporación como estudiante. Fue presidente del CEUCA, el Centro Universitario de la UCA, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo se creó la UCA? Recordemos cuál es el origen. Somoza dona el terreno. Somoza autoriza la creación de la UCA. ¿Cómo sería el matrimonio que había ahí? Creo que es en el 70, que con permiso de León Palé, que era el rector y pariente de Somoza, autoriza a la Guardia ingresar a la UCA y capturar a dirigentes estudiantiles en la UCA, dentro de la UCA. No se nos olviden estas cosas.
Estaba recordando, yo me acuerdo haberlo leído y después me acordé que creo que lo tenía guardado, una disertación que hizo el periodista Roberto Sánchez Ramírez, ya fallecido, sobre algunos de los eventos que marcaron la historia de la UCA. Entonces quiero leer algunas cositas. El 26 de agosto de 1970, en el gimnasio Jorge Buitrago, en una asamblea presidida por el presidente del CEUC, Alfonso García Celedón, este compañero valiente. Alfonso se enfrentó directo y lo expulsaron también. Después ingresó al Frente Sandinista. Creo que, si mal no recuerdo, era ingeniero o veterinario o ambas cosas, Alfonso García. Murió hace muchos años, en 1989, si mal no recuerdo, de una enfermedad natural, pues. Pero fue un dirigente clave por su valentía, porque además era según todo lo que recuerdan los quienes lo conocieron, era un extraordinario orador y un agitador por definición. Después se fue a estudiar a Chile, ya estaba en el frente. Elías Noguera, por ejemplo, fue reclutado por Alfonso García porque Alfonso es boaqueño, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que Casimiro es el promotor de que los estudiantes participen en el gobierno de la UCA y se enfrenta a la junta directora de la UCA encabezada por León Palé. Y voy a seguir leyendo esto. Entonces, en 1970, por primera vez se crea una comisión para estudiar la reforma a los estatutos en los que figura esos nuevos estatutos la representación estudiantil. La seguridad somocista captura miembros del Frente y a estudiantes de la UCA, las familias y otros presos y guardias filtran de que están torturando a los compañeros. ¿Ya? Entonces la dirigencia estudiantil se va a la catedral y toman la catedral y empiezan una huelga de hambre. Llega Obando, que era el arzobispo de Managua, hace una misa y después cerró la catedral para que ya nadie más la volviera a ocupar. Pero entonces los chavalos de la época se fueron a otras iglesias. Hubo jesuitas que acompañaron esta lucha y hubo otros que no. Por ejemplo, Chamorro Coronel, con el que se enfrentó Alfonso García. Después dejó de ser cura. Pero hubo otros jesuitas que sí acompañaron, como Fernando Cardenal. ¿No? Pero expulsan a más de 60 estudiantes a raíz de estos eventos, de la UCA, por su lucha antisomocista, por la lucha para pedir la liberación de los presos políticos, incluyendo compañeros de clase de ellos. Y expulsan a más de 60. Después, esto causa finalmente la renuncia de León Palé. Se fue para El Salvador, si mal no recuerdo. No me acuerdo si estoy en El Salvador o se fue a Granada, al Intecna, algo así pasó. Entonces, pero el cura que llega a reponer a León Palé, un tal Arturo Divar, confirmó la expulsión de todos los chavalos. Dijo que era un asunto de autoridad. Entonces hubo una huelga de hambre de los estudiantes de la UCA reclamando el reintegro de los más de 60 estudiantes expulsados. La hicieron ahí, en la entrada de la UCA hay una estatua de San Ignacio de Loyola. Bueno, ahí fue la huelga de hambre. Entonces, en la madrugada del 20 de abril, recuerda Roberto Sánchez,
más de 300 guardias somocistas al mando del coronel Luis Ocón entran a la UCA, detienen a estudiantes, a madres y a padres de familia dentro de la UCA y los llevan al Hormiguero. El Hormiguero era la cárcel de Managua, pues, que quedaba aquí por donde era la Gaceta, aquí en la vieja Managua, pues. Y la expulsión la confirma el nuevo rector Divar. Pues era una decisión de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, basada en el principio de autoridad. Y no hubo forma de revertir la decisión. Recordemos hechos. Entonces, no es que la UCA fue parte de la lucha antisomocista. No. No fue así. Los estudiantes, a pesar de las autoridades de la UCA, de los jesuitas, se involucraron en la lucha antisomocista. En los años 80 hubo un giro de la UCA. Suele ocurrir en los jesuitas. Los jesuitas siempre tienen una rama progresista y una rama totalmente reaccionaria. Generalmente la reaccionaria es la dominante. Siempre ha sido así. Revisen la historia de los jesuitas, así son. Una mano derecha y otra mano izquierda, dicen otros. Entonces se van acomodando los tiempos. En Bolivia, por ejemplo, patrocinaron el golpe contra Evo. Por ejemplo, ahorita, hace 3 años, 4 años. En Venezuela patrocinaron los golpes contra Chávez. Hizo un laboratorio de ideas para conspirar permanentemente contra la revolución bolivariana. Te estoy citando 2 ejemplos actuales. Y vos ves a Bergoglio, que fue cómplice de los crímenes de Estado en Argentina. Más de 30.000 desaparecidos, asesinados, lanzados desde aviones al mar. Las muchachas secuestradas que iban embarazadas, les robaron sus bebés, siguen recuperando hijos y nietos de aquellos mártires. Y Bergoglio, silencio. Incluso hay quienes dicen, hay 2 jesuitas que lo dijeron en su momento. Uno de ellos ya murió, creo que los 2 ya murieron, pero uno de ellos lo dijo, no habló nunca, y el otro sí lo dijo, que Bergoglio sabía dónde estaban presos ellos y que no hizo nada por ellos. Por ejemplo, ¿verdad? Hubo otros jesuitas que fueron extraordinarios. César Jerez, por ejemplo, Álvaro Argüello, Arrien, que fue después rector de la UCA, después se salió, fue muy importante porque tuvo una conducta progresista, siempre murió siendo un hombre muy progresista. Murió hace como 5 o 6 años, ¿no? Y siempre se le decía el padre Arrien, ya no era padre, pues. Se casó, tuvo sus hijos, murió uno de sus hijos antes de que él falleciera. Entonces, es importante que recordemos estas cosas, pues. El origen, el comportamiento. ¿Y qué pasó en los años 90? La UCA se sumó al proyecto neoliberal somocista. La UCA se convirtió en un laboratorio que respaldaba las políticas de Toño Lacayo, por ejemplo. Las de Bolaño, por supuesto. Si Bolaño le dio hasta la orden Rubén Darío a León Palé, imagínate vos, tenía como 90 y pico de años, ya, se murió en el 2006, algo así. Pero la UCA se convirtió en un laboratorio de ideas que fortalecían la opresión somocista neoliberal, que justificaban todos esos planes. Incluso ayudaban a aplicar con mayor rigor esos planes. Que no me vengan con cuentos. Que así fue. Entonces, no es a ver, ¿cómo te dijera yo? Hubo estudiantes, muchos estudiantes que estudiaron en el colegio de la Guardia Somocista el 1 de febrero y se convirtieron en guerrilleros sanitas. No me van a decir que fue gracias al colegio 1 de febrero. Por favor.
Entonces tenía mucho que ver con la conciencia de clase de la juventud de la época, su contacto con la realidad y en su toma de posición, pero no era por las autoridades, sino a pesar muchas veces de las autoridades, en muchas ocasiones. En los años 90 hubo enfrentamiento entre el movimiento estudiantil que luchaba por el 6% y las autoridades de la UCA. Creo que estaba Gorostiaga, que ya murió también, de rector. Y fue enfrentamiento con las autoridades de la UCA, porque ellos estaban en contra de la lucha de los chavalos. Había uno ahí, no voy a decir su nombre porque me repugna el nombre, que se las da de intelectual, por cierto, que era decano de una de esas facultades, que hizo chanchada en contra de los estudiantes. Las autoridades de la UCA se oponían a la lucha del 6% en los años 90. Entonces, creo que es importante todos los antecedentes para ver en cómo desemboca esto, pues. Entonces hay una agrupación reaccionaria somocista que se hizo fuerte dentro de la UCA para conspirar contra el Estado nicaragüense. Y ahí la banda del MRS ocupaba gran parte de los cargos académicos y administrativos dentro de la UCA. Pero, además, organizados como MRS y financiando al MRS y como te dijera yo, sirviendo de plataforma para que el MRS difundiera la estrategia de los yanquis en Nicaragua. Ahí se crearon miles de cuentas falsas desde los centros informáticos de la UCA y esa información suficiente al respecto, pues, que lo manejaba gente del MRS. Después de 2018, en la UCA corrieron, después que de la derrota del golpe militar, en la UCA corrieron a decenas de profesores por sandinistas, a alumnos por sandinistas. Y a las pruebas nos remitimos. ¿Verdad? Entonces, bueno, uno dice, pero eso pasó hace 5 años, ahí leí eso. Es que ese comportamiento no lo corrigieron. O sea, fíjate bien, pues, suponete, pues. Vamos a pensar bien. Dale viaje, pues. Entonces, vos después, si vos evaluás, si vos sos una persona honrada, evaluás lo ocurrido en 2018 y te toca supervisar a una de tus instituciones, y me dirijo sobre todo a los jefes de los jesuitas, entonces vos evaluás, vamos a evaluar qué pasó ahí, con objetividad, con equilibrio, y te vas a dar cuenta de lo que pasó allí. Entonces, rectificá, entablas un diálogo con el gobierno, le decía al gobierno, mira, aquí cometimos estos errores, queremos corregir, queremos tener sintonía con las políticas educativas, no queremos estar enfrentados, corregí. Ya quisiéramos que los jesuitas se hubieran enfrentado a Somoza de esa manera. Somoza asesinando al pueblo de Nicaragua todos los días del mundo. Jamás lo hicieron. Y aquí con un gobierno que ha mejorado la calidad de vida de millones de nicaragüenses, que ha colocado al país en la ruta incluso ha avanzado en esa ruta a paso gigantesco para derrotar la pobreza. Aquí es al contrario. Conspiran contra un gobierno que derrota la pobreza, que defiende la independencia, la soberanía del país. Porque para mí ese es el punto donde vos te diferencias del resto. Si sos nacionalista, soberano, tenés que oponerte a los gringos. Y todo el mundo sabe aquí en Nicaragua quién financia
la oposición contra Nicaragua, contra el gobierno sandinista. ¿Quién la financia? ¿Quién la promueve? ¿Quién la articula? ¿Quién la dirige? ¿Quién la arma? Entonces, una actitud antiimperialista es lo menos que uno puede esperar de autoridad de una universidad. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que caracteriza al pueblo nicaragüense, a la nación nicaragüense, ha sido la ¿cómo te dijera yo? La permanente campaña de los yanquis por sumar a Nicaragua como una colonia. Y así la mantuvo durante toda la dictadura de Somoza y antes con los chamorros, etc. Desde la caída de Zelaya éramos una colonia de Estados Unidos. Entonces, si hay algo que caracteriza a la nación nicaragüense es el afán de consolidar su soberanía, su independencia y su autodeterminación y por lo tanto de impedir que los yanquis sigan mandando en el país. Entonces, ¿cómo es posible que una universidad no defienda a la patria, al país? Vale, pues no querés defender al gobierno, dale pues, pero defender al país. Vos no podés estar siendo cómplice de la agresión de un gobierno como el de Estados Unidos contra tu propio país. ¿Cómo podés hacer eso como autoridad universitaria? ¿Y cómo podés propiciar que en tus instalaciones y con la venia de esas autoridades se conspire? ¿De dónde salieron los que quemaron Radio Ya? ¿Te acordás de eso? ¿De dónde salieron? Por ejemplo, ¿no? O sea, no. Creo que es una decisión valiente, justa. Te voy a dar otro ejemplo. Como estaba el padre Jerez, que era un hombre bueno, entonces la revolución decide en aquellos tiempos poner bajo la custodia de la UCA gran parte del archivo histórico del Frente Sandinista de la revolución. Incluso después, cuando ya no estaba el padre Jerez, ya había fallecido. El padre Jerez murió de un infarto, que era guatemalteco el padre Jerez. Gran parte del archivo fotográfico del diario Barricada fue a parar ahí, me consta, porque cuando nosotros trabajábamos en la revista Correo y queríamos alguna foto, había que comprar pues el derecho a publicarla y ahí estaban las marcas de Barricada. Por ejemplo, pues. Es decir, a ver, si tanto nos odiaban, ¿por qué no agarraron todo ese archivo y se lo entregaron al Frente, que es su propietario? Ellos eran albaceas, si vos querés, pues. Pero no eran los dueños. Ah, no. Y así puedo seguir. Ahí hay, en ese Instituto de Historia, ahí hay documentos valiosísimos de la historia del Frente Sandinista y de la revolución, de la que ellos abjuraban, renegaban, volaban riata, etc. Me acuerdo, a mí una de las cosas que más me golpeó fue cuando le quitan el nombre al auditorio Neisy Río, estudiante de la UCA, heroína de la revolución de Bluefield, que estudió allí. Y así fue bautizado con la venia del padre Jerez. Creo que estaba Amando López en aquella época. Así fue bautizado ese auditorio de la UCA. Se lo quitaron. Y me acuerdo que después le pusieron a uno de esos le pusieron el nombre de Roberto Terán. Imagínate vos. No sé si fue a uno nuevo. Y al de Neisy Río le pusieron el de Gorostiaga. Algo así fue. O sea, querían desandinizar la UCA, separarse del sandinismo. Para ellos era lepra el sandinismo. Vale, pues, tenés derecho. Lo que no tenés derecho es a conspirar, a incorporar a la UCA como universidad a un plan de neocolonización de Nicaragua. No tenés derecho.
puedes ser lo que vos querrás, pues te caen mal los sandinistas, está bien, pues es tu derecho. Pero de ahí a sumarte a los yanquis y a utilizar una institución que es rectoriada por el Estado para conspirar contra el Estado, hay una diferencia sustancial. Entonces aquí no es por lo que piensan, es por lo que hacen. Esto es sumamente importante. Aquí no es porque vos tenés determinadas opiniones, no es por eso. Es por lo que haces. Y el daño que causás con lo que haces. Es muy distinto. Aquí no hay ninguna represalia porque vos pensás de que esto es azul o que aquello es blanco, que esto es amarillo y que aquello es negro, que esto es verde y que aquello es celeste. No, eso es tu derecho. Aquí es por lo que vos haces para hacer daño. Ahí es. Ahí es. Eso es. Entonces, basta ya, pues. Llega un momento en que uno dice, harto. Fíjate que tuvieron tiempo suficiente, va, pues. Suponete que hubo exabruptos, que ellos consideraban que habían sido exabruptos, que ellos consideraban que sí, que hubo exageración, que lo que vos querrás ponerle, pues. Entonces tuvieron tiempo, más de 5 años, para rectificar. Ahora piden diálogo. Altanero, además. ¿Y por qué no pasan primero a partir de, hombre, nosotros nos equivocamos? ¿Por qué no comienzan por ahí y admiten lo que pasó? ¿Por qué no empiezan por ahí? ¿Ah? Y después digan diálogo, pues, pero rectifiquen. No. Entonces ya no hay, ya, esto es cosa juzgada, ya no hay nada que hacer, hombre. Eso era válido antes de. Jamás hubo ese tipo de señales de rectificación, dicen los católicos, actos de contrición, ¿no? Nunca lo hubo. Más bien, siguieron en el mismo plan. ¿Verdad? Entonces, basta. Es así de sencillo. Por te digo, una decisión valiente. Van a hacer escándalos, pues sí. Ya no se sabe, pues, de todas maneras. Ahora, para los estudiantes, ¿qué es lo importante? Que la universidad funciona, está respaldada, sigue respaldada por el Estado, sus títulos son válidos, el Estado se va a encargar de garantizar que salgan, que estén debidamente registrados. El registro académico es elaborado por una universidad, pero tiene que ser respaldado por el Estado. Un título no vale si no está respaldado por el Estado, y eso lo sabe cualquier universidad en cualquier parte del mundo. Yo te puedo dar un cartón, participaste en tal lado, pero si no está reconocido por el Estado, es un diploma de reconocimiento, pero otra cosa es título para poder ejercer una profesión. Tiene que estar reconocido por el Estado. Cualquier universidad en cualquier parte del mundo. Lo importante es que el Estado de Nicaragua va a dar continuidad. Y hay suficiente capacidad para hacerlo. Ya nombraron las autoridades. Ayer el CNU lo informó. Se trata de el ingeniero Alejandro Yenet Cruz, Alejandro Enrique, que era el decano de la Facultad de Humanidades, creo, ahí en la UNAM Managua. Ese es el rector. La vicerrectora es la doctora Luz Marina Ortiz Narváez y el secretario general Moisés Ignacio Palacios. ¿Estamos claros? Entonces, ya con el nombramiento de las autoridades, eso te da, desata el proceso de institucionalización de la nueva Universidad Casimiro Sotelo. Mejor nombre imposible. ¿No? Entonces, digo, es que son caja dura de plano, mano. De plano. O sea, ¿cómo no vas a admitir todo lo que hiciste? Que te involucraste en un plan para destrozar el país. A ver, ¿cuál fue el resultado de lo que hicieron en el 2018? No fue destrozar, no fue matar. 250 y pico de asesinados, incluyendo
más de 20 policías nacionales. A ver, ese fue el resultado de lo que ustedes, de la conspiración en la que ustedes participaron. Y le siguen llamando rebelión juvenil. Seamos serios, hombre. Seamos serios. O sea, con un mínimo rigor académico, tenés que ser serio. Y a ver, investigar, pues, a ver. ¿Qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió y quién estaba detrás de qué? Me acuerdo que... Bueno, es que son tantas cosas las que se pueden decir, ¿verdad? Dice, el padre Fernando Cardenal, que ya murió hace como 6 años, ¿no? El padre Cardenal. Él cuenta en sus memorias, el 18 de diciembre de 1970, dice el padre Cardenal, el padre Palé, León Palé, el somocista, le gustaba el churro, en serio. Era marihuanero el hombre, pero bueno. El 18 de diciembre de 1970 me llamó el padre León Palé a su cuarto en la comunidad que da ahí atrás de la UCA, y me dijo, dice Cardenal que le dice Palé a él, antes de hablar con el padre provincial que llegaba esa noche, la noche del 18 de diciembre de 1970, quiero comunicarte a vos que no quiero que sigas más en la UCA. ¿Por qué? Porque el padre Cardenal fue uno de los jesuitas que respaldó a los estudiantes, como también lo hizo Sanguiné, José Antonio Sanguiné, que después se salió de jesuita, fue expulsado por la guardia, se incorporó al frente, combatió en el Frente Sur, fue mayor del ejército de Nicaragua y murió hace como 4 años, víctima de muchas cosas, muchas enfermedades juntas. Antes había muerto su esposa, ¿verdad? Bueno, así como el padre Sanguiné, también el padre Cardenal. Entonces dice, repito, entonces, antes de hablar con el padre provincial que llegaba esa noche del 18 de diciembre de 1970, quiere comunicarte a vos que no quiero que sigas más en la UCA, quiero que te vayas ya. Y comenzó a comentarme que algunos le decían de mí que yo le había alejado a los estudiantes, que yo solo trataba con los muchachos rebeldes, que yo estaba haciendo daño a la UCA y otras cosas similares. Yo le pregunté si creía esas acusaciones y me dijo que sí, que ya había perdido la confianza en mí. Entonces le dije que siendo así ya no había nada más que hablar entre nosotros y que tratar el asunto con el provincial. De la memoria de Fernando Cardenal, así como él, muchos. Esos son los antecedentes durante la dictadura. En los años 80 hubo un giro y hubo una conducta de respaldo activo a las políticas de la revolución. En los años 90 hubo otro giro, se fueron de viaje al otro lado, ¿no? En contra de la lucha por el 6%, a favor del neoliberalismo, a favor de los corridos, totalmente divorciado de las organizaciones populares y de las demandas de la gente. Jamás se convirtieron en defensores de los intereses de la gente. Giro total. Que no, se suponía, ¿vale? Entonces gana el Frente Sandinista, empiezan los resultados de la gestión del Frente Sandinista, que cada día son más extraordinarios, y en lugar de, hombre, están haciendo buenas cosas esto, vamos a ayudarlos, le vamos a ofrecer que nuestras instalaciones, nuestro académico, en lugar de hacer eso, no, vamos a ayudar a sacar a esto. Porque fulanito que aquí egresó es buena gente y trabaja conmigo y ese está en contra, entonces le voy a ayudar. Pero lo peor es cuando dicen, hombre, y yo sé que ellos saben, pues, yo sé, como autoridad de la UCA, que los yanquis son los que están atrás y comenzó a respaldarlo. ¿Cómo es posible? Entonces, en lugar de decir, lo que repito, por última vez, ya vamos a cerrar este tema, pues hagan un acto de contrición. Digan, ve, esto fue un error o lo que ustedes quieran llamarle, pues.
Y le ofrecen perdón, le piden perdón al pueblo de Nicaragua. Pero no fue así. Siguieron en su mismo plan. Siguieron en su mismo plan. Y eso es lo más importante. Pues. No lo más importante, no. Eso es tan importante como lo otro. No hubo rectificación y siguieron conspirando. Y nosotros hemos dicho, ¿no? Aquí estamos en la defensa del poder. Con el poder del pueblo no se juega. ¿Verdad? Y no se puede estar tolerando. Ya no, pues. Ya no. No es así la cosa, hermano. Lo siento mucho por ustedes. Menos mal, o sea, repito. Menos mal, hermano, que hay mucha gente ahí en la UCA que es consecuente con su país. Te vas a sorprender, ¿oíste? Hay mucha gente ahí de la UCA, trabajadores y autoridades académicas y claustro de profesores que ahí vas a ver, te vas a sorprender, porque son consecuentes. Y ahí los máximos ya sabemos por dónde andan, pues. Esos son hechos. Saludo la decisión, me parece correcta, valiente. Y ahora, para adelante, hermano, la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, vámonos. El prestigio de una universidad lo ofrecen sus claustros de profesores, sus estudiantes y sus pensum. Eso es lo que da prestigio. ¿No? Y aquí la mejor universidad del país, no vengan con cuentos, hermanos. Ahora están poniendo que la UCA es la mejor universidad del país. Seamos serios, hombre. No hay mejor universidad en la rama de ingeniería que la UNI. No existe mejor universidad que la UNI. No hay mejor universidad en medicina que la UNAM. Las dos UNAM. No hay mejor universidad que la en medicina. No vengan con cuentos, hombre. Y después puedo seguir en otras esferas. ¿No? Te vas a acordar de algo que me faltaba decir y ya me olvidó también. A lo mejor me acuerdo después de la pausa, pero vamos de viaje, hermano. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Ay. No, hombre, que creen que somos dundos, de verdad que sí. Creen que somos dundos. Y no, hombre, pacientes. ¿Sí? No te acuerdas lo que dijo Daniel. Como es la paciencia de Job, así es, ¿verdad? Lo he dicho varias veces eso. Paciente, vamos a ver si rectifican. No quieren, pues esperar, vamos a esperar. No quieren. Pues no, ya basta. Pues. Y además se detecta, mirá, están en esto, están haciendo esto. Hermano. Viaje. Vamos a la pausa, pues regresamos. Son las 7:17. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:23. ¿Vos sabías que el padre César Jerez, que fue rector de la UCA, repito, le dio el doctorado honoris causa a Daniel? Sabía, y fue valiente el padre Jerez. Se lo dio a Daniel. Ya habíamos dejado el poder. Valiente. Ese cura era buena onda, man. Buena onda. Buena persona. Súper amable. Digo. Bueno, queremos ratificar que hoy y mañana estaremos fuera del aire porque vamos a hacer un trabajo en el crucero. Vamos a reponer la torre que sostiene la antena para dirigir la señal, que recibe la señal y que después la distribuye. Vamos a reponer esa torre que estaba en malas condiciones. Y eso tarda horas de trabajo, como unas 15 horas más o menos, horas de trabajo. Para desinstalar la que está e instalar la nueva. Porque hay que hacerlo con sol, por eso no se puede hacer de noche. Y esperamos, pues, estar el sábado, ¿no?
sábado final del sábado para poder estar con el béisbol el domingo, mano, porque ahorita viene la semifinal. Nosotros los Dantos contra ustedes el San Fernando y Granada contra Estelino. Así es. Esas son las dos semifinales. Vamos a ser campeones nosotros los Dantos, oíste, no andes dudando. Además que el Boer está más malo que vos. Y vos defendiendo al Boer, imagínate vos. No, hombre. Qué bonito estuvo ese juego, era el miércoles. Qué chimbazo de gente el que había ahí, vos. De los dos lados, Carazo y Masaya. Y fue buen juego. Se lució la policía, se lució. Porque yo pensé, es inevitable que haya pleito. Yo solo pensé. Incluso se lo comenté a algunos compañeros. Y dije, aquí, mano... Pero también fue importante que entraran tarde, ¿sabes? Porque si entran temprano empiezan a la bebedera de guaro. Esa es la verdad. El guaro con deporte no es buena mezcla. Pero se lució la policía. ¿Para qué? No hubo pleito. Hubo orden en la salida. No hubo incidente. Salieron bien los masayas. Hicieron su custodiado. Patrulla adelante, patrulla atrás. Pero la grande esa caravana. Y recordemos que los masayas son bravos. Y los caraceños también. ¿Cuántos pleitos no han habido en esas barras entre el Diriangén y el Estelí? Montones de pleitos. Pero bueno. Entonces vamos a estar fuera del aire hoy y mañana. Esperamos retornar el domingo. O sea, mañana al finalizar el sábado ya vamos a hacer las primeras pruebas. Probablemente, si todo va bien. Si no llueve, si no hay rayería. Porque si hay esas dos cosas, va a haber atraso. Bueno, 7:26 horas. Quiero terminar mejor dicho, desarrollar lo que empezábamos el día miércoles. Con lo de la victoria electoral. Bueno, no es victoria electoral, la victoria en las primarias de este loco. Es un loco, ese hombre es un loco. De verdad que sí. O sea, ese tipo está fuera de la realidad, pues. Como decía Gramsci, ¿no? Entre que el viejo orden muere y el nuevo orden nace, aparecerán unos monstruos. Usted es un monstruo. No creo que logre ganar la presidencia, pero bueno, todo puede ser. Primero, que esto es importante, ¿ah? El que votó por él es el pueblo argentino. O sea, el 30% del electorado argentino votó por él. Si llega a ganar la presidencia, cosa que dudo, pero puede ser, es porque el pueblo argentino lo quiere. Y quiere ese monstruo. Es un monstruo. Yo no sé si han visto ustedes sus videos o sus declaraciones, pero las cosas que dice son fuera de toda la realidad. Por ejemplo, él está a favor de vender bebés, por ejemplo. Autorizar la venta de niños. Él está a favor de eso. De armar a quien quiera armarse. De matar a cualquier delincuente en la calle. Que para qué preso matarlo. Por ejemplo. De liquidar todos los beneficios sociales porque dice que eso es una carga. Pero bueno, montones de propuestas así. A ver, un hombre que además, él dice que su único amigo es su perro que ya murió. Es verdad, no lo estoy inventando. Un perro que ya murió y que le habla con su perro. Contrata a brujos para que le hagan la mediación para hablar con su perro. Y ese es su principal asesor. No tiene amigos, solo tiene como amigo a una hermana con la que tiene una relación peculiar. A su papá y su mamá le dejó de hablar toda la vida, hasta hace como 2 años se reconcilió. Un hombre, digo, ese hombre no
no esté en sus cabales, de verdad que sí. Ahora, ¿cómo es posible que los argentinos vean en eso una salida? Desesperación. Entonces yo les decía el miércoles, en mi opinión, la ignorancia produce miedo, el miedo produce odio, el odio produce muerte y destrucción. ¿A qué le tienes miedo generalmente? Primero a lo desconocido, en primer lugar. Segundo a lo que te hace daño. Pues son los dos grandes miedos. Miedo a perder cosas, miedo a perder. Pero el peor de los miedos es el miedo a lo desconocido, porque entonces vos te refugiás en dogmas, en creencias falsas. Entonces, el resultado del miedo siempre, el resultado del miedo es el odio. Odiar lo que no conoces, odiar lo que presumí. Es perjudicial. Lo presumí, ni siquiera lo sabés, lo presumí. O te dejas guiar por lo que otros dicen. Siempre se ha dicho esto, hace muchos años se viene diciendo esta frase: nunca hemos tenido más información y nunca hemos estado más desinformados. Entonces, este tipo tuvo un gran éxito haciendo sus payasadas ahí en los shows, con música rockera, y después con videos de TikTok cortitos, diciendo cualquier chanchada muy simple. La casta, dice, y él es parte de la casta, si él ha sido diputado no sé cuántos años, él es parte de la casta. Ya nadie va a vivir de la política, dice, pero si él ha vivido la política. Y la gente se lo cree. Pues. Entonces, para mí la principal lección de eso es que vos no podés andar con medias tintas. Entonces la gente, primero, con Kirchner le fue bien con Néstor Kirchner. Después el primer gobierno de la Cristina le fue bien con la Cristina. ¿Ya? Con el segundo gobierno no le fue tan bien y ya después ya votaron por Macri. Con Macri le fue muy mal, entonces cambiaron de nuevo a Alberto Fernández del peronismo, y con Alberto Fernández ha sido un verdadero desastre, pero un verdadero desastre. Es verdad, le dejó minado el campo Macri, ¿verdad? Con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, una cosa, más de 40.000 millones de dólares, que además, ahí nomasito se los robaron los propios gente de Macri, lo sacó del país, una cosa espantosa, y dejaron endeudado al país. ¿Verdad? Pero Alberto Fernández, me acuerdo que una vez se fue allá a Moscú, ya con la operación militar especial, a hablar con Putin, después se fue a hablar con Biden. Vos no puedes andar en esas, hombre. Alguien me explicaba de que parte de lo que está viviendo Argentina con una inflación salvajada que se va comiendo los ingresos de la gente, no hay manera de lograr poner al mismo nivel inflación con salario, no hay forma, ¿verdad? Además una sequía espantosa, más la pandemia. Ya, le ha tocado duro también, eso es verdad, al gobierno. Pero bueno, pero andás con medias tintas y no organizás a la gente, no propiciás, tampoco no tomás medidas radicales. Y entonces te resultado. Entonces la gente se harta, ya no, está harta de que todos los días empeora su vida. Y si la vida empeora, mano, vos podés ser, te puede caer muy bien fulanito de tal, pero si mi vida va para peor, buscar cómo salir. Que es lo lógico. Si no tenés resultados económicos sociales que benefician a la mayoría, entonces la gente se te vuelve en contra, por muy buen político que sea. Este es clave, los resultados. La gente te mide por resultados. La gente no te mide por discursos, te mide por resultados. Y los resultados, ¿cómo son? ¿Vivo hoy mejor o no que antes? ¿Tengo hoy mejores posibilidades de vivir mejor el próximo año que antes, que ahorita? O sea, la gente vive el hoy. Hoy estoy mejor que ayer. Y mañana creo que voy a estar mejor o creo que voy a estar peor. Y eso depende de las condiciones que hay en el país, y un factor decisivo en esas condiciones es la actuación de los gobiernos.
Entonces, si no hay resultados socioeconómicos, la gente nunca te va a respaldar, jamás. ¿Por qué hay tanto respaldo a la revolución en Nicaragua? Por los resultados. Por los resultados. Entonces, si uno hay además un estrecho vínculo entre autoridades y gobierno, ocurren estas cosas. Nosotros somos intérpretes del pueblo, eso lo hemos sostenido muchas veces. Intérpretes, instrumentos e intérpretes, las dos cosas. Instrumento de la gente para hacer su realidad, sus aspiraciones, e intérprete de cuáles son esas aspiraciones. Y ejecutores, ¿no? Y para eso tenemos un partido que es la envidia de muchísima gente. Un partido que está organizado hasta la última comunidad de este país, ahí está el frente. Y entonces ese partido te permite ese matrimonio, esa simbiosis con el pueblo de Nicaragua. Y los resultados están a la vista, pues. ¿Verdad? Entonces, pero el otro problema es la batalla ideológica. La colonización cultural a la que estamos sometidos por el capitalismo, y nosotros también, nosotros tenemos que dar esa batalla, seguir dando esa batalla y ganarla. Es algo muy complejo, muy difícil. Y la batalla ideológica empieza por despojarte de los complejos de inferioridad. Ahí empieza. Despojarte de ese complejo que vos sos menos que los demás. Te voy a dar otro ejemplo de cómo sigue. Despojarte de esa creencia que los demás son mejores que vos. O que son más fuertes que vos. No. O sea, ahí empieza la cosa. Primero, vos no sos menos que nadie. Y segundo, ninguno es mejor que vos. Ya está. Ahí empieza. Entonces, no, cuando ya crees de que, como cuando vas a comprar las cosas, ¿no? Esta ropa es americana. Esta es nica. Y te dices, que porque es hecha por los yanquis, a lo mejor es hecha en la zona franca de aquí. Solo le ponen la marca hecha allá y regresa a Nicaragua. Fíjate vos. O la inmensa mayoría de los productos dicen Made in USA, pero realmente son hechos allá. En China, en Taiwán, en Corea, en Singapur. Pero entonces, la colonización cultural, ¿no? Te lleva a creer de que lo que se hace afuera es mejor que lo tuyo. Y tener el complejo, no, yo no sé hacer bien las cosas. Así empieza. El día que nosotros logramos romper eso, hemos dado el paso, 90% de avance para independizarnos culturalmente de las potencias imperialistas, pues no solo la yanca, las europeas y las japonesas. Pero bueno, regresando, pues entonces nosotros estamos asistiendo a un fenómeno. Primero fue Trump, luego fue Bolsonaro, sí, así fue. Ahora es este tipo. Vemos lo que pasa en Perú. Miremos lo que va a pasar en Ecuador. Este domingo son las elecciones en Ecuador. No se sabe qué va a pasar. Algunos dicen que ya la Luisa, que es la candidata de Rafael Correa, ya no va a pasar a segunda vuelta, luego que encabezó las encuestas desde que salió. Algunos dicen que ya no pasa, porque ese era el tiro de la silla al matar a Villavicencio. Vamos a ver. Y hay elecciones en Guatemala también, pero ahí el candidato de Soros y del Partido Demócrata es el que va a ganar, pues, ¿cómo que se llama este tipo? Arévalo, Bernardo Arévalo. Y la oligarquía, los terratenientes están detrás de la Sandra Torres. Ahora increíble eso, ese giro es increíble. Pero bueno, ahí a ninguno de los dos va a resolver ningún problema del pueblo guatemalteco. Y vas a ver. Pero bueno, pues. Entonces estamos asistiendo a un fenómeno de que la derecha se ha despojado de todo tipo de escrúpulos. Ya no le da ningún miedo a la derecha decir que no le gusta la democracia. No le da ningún miedo a la derecha de decir que le gusta matar, como pasa en España con Vox.
ya no tienen ningún tipo de escrúpulos. Sí, vamos a matar, ¿y qué? Sí, aquí somos los blancos, ¿y qué? Los indios no sirven, ¿y qué? Y lo dicen, ya no tienen, o sea, con todo desparpajo, ya no tienen ningún tipo de prurito para mirar por las apariencias o por la corrección política. Ya no les interesa eso. Y te hablan, por ejemplo, la que es candidata a vicepresidente, este sujeto, dice que lo que ocurrió en los años 70 en Argentina fue la defensa del Estado y de la democracia y las matanzas que hubo. Así pues. Es como aquí, hay algunos aquí que reivindican el somocismo. Que te dicen, nosotros estábamos mejor. Generalmente son gente mayor, bastante mayor, pero lo dicen. Hay derecha, o sea, la derecha ha perdido todo tipo de disfraz y eso es bueno. Eso es bueno. Que se retraten tal cual son. Que no nos anden con el discurso ese de doble moral, la democracia, no sé, son mentirosos porque no creen en eso, creen en la muerte, creen en la matanza, creen en la imposición de los más ricos sobre los pobres. En eso creen ellos. Y en utilizar el Estado para robar, para saquear, para mantener a la gente en ignorancia y en la pobreza. Esas son sus creencias, las reales, pero las encubren. Bueno, entonces ahora cada vez tenemos una derecha más despapallada, que te habla sin ningún tipo de problema de matar. ¿Y cuál es? Dice. A eso estamos asistiendo. En México está apareciendo ese fenómeno ya. Todavía no se han descarado de esa manera, pero no tardan, y vas a ver. De hablar claramente de eso, de matar. Que nos decían aquí los somocitos en el 2018, no era que nos tenían que matar a todos los sandinistas. No los sentenciaban a muerte a todos. ¿No te acordás? Ahora ya cambiaron y moderaron, que no sé cuánto, que mentira, si su receta era matar, y no hicieron eso, pues no fueron a matar sandinistas por ser sandinistas. ¿No se acuerdan? Entonces, vos ves ese fenómeno cada vez más extendido, ¿verdad? Porque la democracia es un estorbo para los intereses del imperialismo, es un estorbo para apropiarse de los recursos naturales de los pueblos. Necesitan gobiernos que anden sin miramiento y pongan el orden, dicen ellos. Que mantengan bajo el control, dicen ellos. Y para eso necesitan fuerzas armadas y jueces. Los dos grandes pilares de la dominación del imperialismo son fuerzas armadas y los jueces. Poder judicial y poder militar. Poder militar en el sentido de ejército y en el sentido de policía y en el sentido de servicios de seguridad. Eso. Se apropian de esos dos y con eso van de viaje. Para propiciar el saqueo de todo nuestro país. Y recordemos, como decía el general Avilés en su brillante alocución en el foro de Moscú el miércoles pasado, que Estados Unidos sigue con el interés de adueñarse todos los recursos naturales de América. Y aquí tenemos de todo. Aquí hay petróleo, aquí hay gas, aquí hay oro, aquí hay litio, aquí hay minerales de tierras raras. Aquí hay de todo. Agua, mucha agua, y hay tierras. Una de las ilusiones de los argentinos, de lo que dice este tipo, ¿verdad? Dice que él va a dolarizar la economía, o sea, va a renunciar a la soberanía del país sobre su moneda. Eso significa. Porque dice que cuando... y que también va a disolver el Banco Central, que el Banco Central no sirve porque antes, sin el Banco Central... Argentina era muy próspera, o sea, como que si fuera el Banco Central el responsable, es estúpido, pero bueno. Y es verdad, o sea, Argentina a principios del siglo XX era una de las principales potencias del mundo, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Creo que era o la tercera o la quinta potencia del mundo, Argentina. A ese nivel estaba, es verdad. La saquearon y la dejaron así, ¿verdad? Entonces creo que lo importante es el fenómeno ideológico, el fenómeno político, el fenómeno cultural que ocurre alrededor de propuestas como las de este individuo. Ojalá que no gane, pero bueno, repito, si ese hombre gana la presidencia de Argentina, recordemos,
Es el pueblo de Argentina el que lo esté eligiendo. Ahorita ganó en 16 de las 21 o 22 provincias de Argentina. No, a ver, no es que ganó, sino que logró el 30 o 40%, y no son las elecciones, son primarias. Hay que relativizarlo por eso. Pero bueno, si logra extrapolar ese 30% a sacar más del 40% y tener distancia de 10 sobre el segundo lugar y gana la presidencia argentina, recordemos, son los argentinos los que están votando por él. Dicen que incluso hay posibilidades de que gane en primera vuelta. Porque ahorita la lucha de los peronistas y de la derecha tradicional de Macri es llegar a la segunda vuelta. Decían los peronistas que lo que van a hacer es polarizar y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que también el problema fue que hubo un montón de gente que no fue a votar, que hay que buscar cómo vayan a votar. El problema no es ese, el problema es lo que ustedes han hecho y cómo lo han hecho, y la gente está harta de sus resultados. Si no hay rectificación de nada, les va a servir hacer todas esas cosas. Si no hay señales desde el gobierno de Argentina, de nada va a servir estrategia electoral y toda esa artilugios que hay para supuestamente ganar una campaña, pues. Entonces creo que lo importante es el fenómeno cultural, el fenómeno político, pues. Ahora, vos estudiás la historia de otros países, en otros continentes, aquí mismo en Nicaragua, siempre en crisis económica la gente se agarra de lo que cree que la puede sacar, pues. Ahora, hay otro error también, y a veces nosotros lo cometemos aquí, que la gente tiene que agradecer, la gente no está obligada a agradecer, reconoce, esa es otra cosa. Pero si vos estás en un gobierno, para eso estás, para trabajar a favor del pueblo que te eligió. Para eso estás. O sea, la gente no tiene por qué agradecer, te va a reconocer si vos lo haces bien o haces mal tu trabajo, eso sí. Pero no tiene obligación de agradecer nada. Ya ese es un agregado. Vos trabajás porque reconozcan de que lo estás haciendo bien, de que tenés buenos resultados y de esa manera reconocerlo, que vuelvan a votar por vos. Pero agradecer no es obligación, y ya ese es un plus, ¿verdad? Entonces, me he estado leyendo a Fidel. Espérame, mira, bueno, sí, al final voy a decir eso. Me he estado leyendo a Fidel sobre estos temas. Fíjense bien. Y miren cómo encaja esto que decía Fidel con lo que está ocurriendo con este discurso de la derecha, pues. El gran sueño de la reacción a lo largo de este siglo, dice Fidel, a lo largo del desarrollo del capitalismo, ha sido demostrar que el Estado no sirve absolutamente para nada, aunque ellos sí saben para qué sirve. Me voy a detener aquí. Aquí en Nicaragua, ¿qué fue lo que ocurrió en los años 90 hasta el 2006? Con el amparo de la UCA, por cierto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos decían, tenemos un Estado muy gordo, el Estado no es para eso, aquí hay que desatar la empresa privada, que la empresa privada genere la riqueza. ¿Y qué fue lo que generaron? Miseria, hambre. Le arrebataron los derechos a la gente. Hasta sin luz nos dejaron. La gran fórmula, que la empresa privada hacía todo, nos dejaron hechos parte. Pero ellos robaron hasta lo descosido. ¿Cuántos nuevos ricos no salieron de los años 90 y 2000? Al amparo del saqueo del Estado, adueñándose de las empresas del pueblo o robando los impuestos del pueblo. ¿Cuántos? ¿No te acuerdas de aquello? ¿Te acordás de cómo era que se llamaba la finca de Alemán? La que quedaba ahí en la carretera Vieja León. La Chinampa, ¿cómo era? No era Chinampa, no me acuerdo. ¿No te acordás? Que se la robó. Y después hizo aquella famosa, todo lo que hicieron él y Jerez, ¿te acordás? Con los fondos taiwaneses, con los fondos del Mitch. Y lo que hizo Toño Lacayo, le regaló las empresas a sus amiguitos. ¿No se acuerdan? Porque para eso es que sirve el Estado.
¿Cómo? No, Chile es donde vive. No. La finca, hombre, una cosa enorme. Y él la abandonó, por cierto. Claro, si el Estado no se la mantenía, tenía vaquillas de pura raza, etcétera. Pero bueno, la Chinampa, no, hombre, no es la Chinampa. No me acuerdo el nombre, sí. Bueno, a lo mejor alguien se acuerda por ahí y me lo dice. Y entonces el Estado sirve para que ellos saqueen o para que desregule, o sea, elimine las leyes que limitan la posibilidad de seguirle robando a los trabajadores, de seguir saqueando el país. Para eso le sirve a la burguesía. Entonces, el Estado, nos quieren vender que el Estado no sirve porque si ese Estado protege derechos. Entonces te dicen, no, ese es el problema, que aquí todo el mundo se cree al amparo, y entonces no, para eso hay que quitar el Estado, porque lo que quieren es libertad de robar, libertad de esclavizar, libertad de explotar, libertad de saquear los recursos naturales. Eso es lo que quieren. El Estado es ineficiente, nos dicen, Fidel. El Estado es un desastre, de acuerdo con la filosofía de estos sectores revolucionarios. El Estado hay que desprestigiarlo como la política. Y yo incluso estaría de acuerdo, dice Fidel, depende de cuál Estado. El Estado, llamado a desempeñar un papel fundamental en una época de tránsito histórico, es una institución imprescindible, absolutamente imprescindible. Y en este sentido, lo que nosotros quisiéramos hacer desaparecer son las ineficiencias del Estado, que los revolucionarios no hemos sido capaces de construir mejor. El viejo Estado de los capitalistas, el de los explotadores, el Estado que quisiéramos ver desaparecer de una vez y para siempre. De modo que hay dos tipos de Estado y dos conceptos de Estado diferentes, diametralmente opuestos. Aquel perverso Estado bien engrasado y este Estado nuestro. Al final, cuando haya cumplido cada cual su tarea, según soñaba Marx, desaparecerán los dos. Y creo que esta vez es clave, pues. Es decir, ahora nos está el nuevo discurso, la nueva manera que se está presentando la extrema derecha en todo el mundo es, de manera descarnada, por cierto, despojándose ya de todo tipo de limitaciones en el discurso para decir claramente para qué quieren el Estado. Y una de las cosas clave es, a ver cómo te lo pongo, es desnacionalizar las Fuerzas Armadas. Esto es sumamente importante. Es decir, es subordinar las Fuerzas Armadas a los yanquis, al Comando Sur. Eso es clave para ellos. Desnacionalizarlas, que no tengan el orgullo patriótico de pertenecer a su país, de defender a su país, de defender su soberanía, de no conocer su historia, de admirar solamente lo extranjero, de envidiar la manera como los yanquis dirigen sus Fuerzas Armadas. O sea, pero ese es un factor clave, importantísimo, ¿verdad? Que lo quieren hacer en toda América. Lo han hecho en África, pero lo quieren hacer en toda América. En América han avanzado, como en Ecuador avanzaron, en Perú han avanzado, en Chile ya no se diga. Las Fuerzas Armadas chilenas son absolutamente colonizadas por los yanquis. En Argentina también. Y en Centroamérica no digamos. Lo que nos salvamos somos nosotros. Que tenemos Fuerzas Armadas patrióticas, nacionalistas, soberanas y soberanistas, las dos cosas. ¿Verdad? Entonces, un factor clave es despojar a las Fuerzas Armadas de un contenido patriótico, de un sentido soberanista y soberano, y subordinarla al mando imperial, que tiene su expresión en América en el Comando Sur. Ahí ves a la generalita esa, generalita de mentira, pues de tortura es ella, que anda de guerén, mano, haciendo ese trabajo. Y además, ¿cómo lo hacen? Comprando los mandos. Comprándolo. Pero es clave en la formación. Por eso es tan importante todo lo que ha pasado en los últimos 10, 12 años en el ejército de Nicaragua con la dirección del general Avilés y el giro que se le dio a la educación, a la formación de los oficiales de las clases y soldados del ejército.
para afirmar el sentido patriótico, para afirmar el orgullo nacional, para afirmar el conocimiento de tu historia. Eso es indispensable. Y lo mismo ocurre en la Policía Nacional. Eso es sumamente importante. Entonces, y lo otro es, se adueñan de los jueces, de los sistemas judiciales, como te decía, son sus dos pilares para reconquistar los territorios y a su vez adueñarse de los recursos naturales. Entonces, sistema judicial, Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y en el caso de las Fuerzas Armadas es ideológico sobre todo. Por eso es tan importante lo que decía Shoigu, lo que contó Shoigu el día lunes en Moscú. La operación militar especial de Rusia en Ucrania para defenderse de la OTAN y de Estados Unidos ha demostrado que las armas de Estados Unidos no son invulnerables, que el entrenamiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de los entrenadores de Estados Unidos y la OTAN no son óptimos, que no son buenos, ni saben entrenar, ni tienen buenos oficiales, ni sus armas son indestructibles. Eso es lo que ha demostrado esa operación militar especial. Entonces no hay que andarse creyendo el cuento que si te enfrentas a los yanquis, como decíamos el miércoles, estás listo y servido porque ellos son superiores. El otro día se lo contaba a un amigo. No, pero es que ellos tienen mejores armas. ¿De qué te sirve una arma si no tienes moral? Pero además tampoco es cierto que tienen mejores armas. Decime qué guerra ha ganado Estados Unidos en los últimos 70 años. Decime una guerra que haya ganado. La de Grenada. Una islita. 100.000 habitantes. ¿Qué guerra ha ganado? Decime una. Corea la perdió. Vietnam la perdió. Irak la perdió. Afganistán la perdió. Siria la perdió. ¿Qué guerra ha ganado? Entonces, es sumamente importante. Lo que te decía al principio, una de las cosas, la descolonización de nosotros empieza en el momento que vos abandonás ese complejo de inferioridad, que te sentís menos que los demás. No sos menos que nadie. No sos más, pero no sos menos, sos diferente. Y lo otro, que ellos están mejor capacitados que nosotros. Tampoco es cierto. Tienen mayor desarrollo, eso sí. Han tenido mejores posibilidades de desarrollarse que nosotros, eso sí. Pero porque ellos nos han hecho parte a nosotros. Pero no, despojate del complejo de inferioridad. Y despojate de eso de que ellos son, que son superiores en todo lo demás. No es verdad. No es verdad. Y a sentirnos orgullosos de lo que somos, de cómo hemos construido, de dónde venimos, de cómo hemos transitado este arduo camino de independencia y soberanía. A sentirse orgulloso de lo que hacemos, de cómo lo hacemos. Esa es la clave, hermano. Y ¿miedo a qué? Mira Sandino. ¿No es el mejor ejemplo Sandino acaso? ¿Con qué comenzó Sandino? Con 29 compañeros. Campesinos descalzos. Sin arma. ¿Dónde sacó las armas Sandino? Quitándoselas al enemigo. ¿Y cómo se las quitaba? Pues venciéndolo. Sandino no tenía aviones. No tenía tanques. No tenía ametralladora más que las que les quitaba el enemigo. ¿Y quién ganó esa guerra? La ganó Sandino. ¿Quién tenía mejores armas en la guerra de los 80? ¿Ellos o nosotros? Ellos. Pero aquí había un chavalero, que hoy ya no son chavalos, valiente, heroico, sin miedo, y lo venció. A ver, te digo otra. ¿Quién tenía mejores armas? ¿Somoza y la Guardia o los guerrilleros y el pueblo? ¿Quién tenía mejores armas? No tenía tanques, o la Guardia y tanquetas, y aviones, y helicópteros, y ametralladoras gigantescas. ¿Y nosotros qué teníamos? ¿Y quién ganó esa guerra? ¿Y qué motivó la victoria? La moral, hermano. La moral. La organización.
Y el no tenerle miedo. Por eso fue lo importante de la ofensiva de octubre del 77. Pudimos observar de que la Guardia no era invencible. Y en el momento que ya sabes que el enemigo no es invencible, los miedos se empiezan a derretir. Bueno, nos oímos el lunes. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.